para el Rey de Reyes, para nuestro amado Salvador Jesucristo. Qué bueno que te conectes en esta mañana y que tu corazón se disponga para recibir de Dios en este momento. Por eso quiero que hoy analicemos la parábola del redil que aparece en Juan capítulo 10 y la entendamos y la comprendamos realmente a la luz de lo que el Señor nos enseña. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Y qué dice la palabra? Mas al extraño, dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería o lo que les decía. Amén y amén. ¿Qué está mostrando la palabra? El redil, hermano, es el rebaño. ¿Sí? Es el rebaño de Dios. Es el rebaño en el cual Dios quiere que tú y yo, obviamente, formemos parte. Y empecemos por preguntarnos esto en esta mañana. ¿Será que genuinamente yo estoy siendo parte del redil de Dios? Escúchame bien la pregunta. No es parte de una congregación, es parte realmente del redil de Dios, donde Jesucristo realmente es tu pastor, donde el Señor realmente y genuinamente es el Señor que te está guiando, el que te está pastoreando. Tú tienes que ser parte del redil de Dios. Tú tienes que ser parte realmente de ese rebaño en el que el Señor nos quiere tener por ovejas. Pero entonces el Señor comienza describiendo la parábola de la siguiente manera: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok, la Escritura habla de un ladrón y un salteador. Pues ese ladrón y ese salteador precisamente es el mismo diablo, es Satanás que quiere filtrarse dentro del rebaño, ¿cierto? Dice que ese debería entrar por la puerta. Y si yo miro el verso 7, adelantémonos un poco, volvió pues a Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, que Él es la puerta por la cual las ovejas deben entrar. Pero hay uno que se quiere meter dentro del redil, y la palabra dice que ese es ladrón y salteador, y ese ladrón y salteador es precisamente Satanás, ¿sí? Que entra dentro del redil muchas veces, que siembra la cizaña, como lo vemos en la parábola del trigo, y la cizaña que viene como un lobo vestido de oveja, es decir, él logra filtrarse dentro del rebaño. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Solamente venir, dañar y destruir por completo el redil o el rebaño de Dios. Si yo regreso al verso 1, dice: el que no entra por la puerta en el redil, en otras palabras, el que no entra por medio de Jesús hacia el redil, hacia el rebaño de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y ese es salteador. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a tener cuidado, porque Satanás ha venido a destruir, a dañar, a dispersar el rebaño de Dios. Y tú, como oveja de Dios, debes estar consciente de que debes haber entrado por la puerta y ser consciente de que eres parte del rebaño de Dios y que no te vas a salir precisamente de ese rebaño. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra, verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, en otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy la puerta. Pero más adelante también la palabra nos dice, verso 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién estaba hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice: yo soy la puerta, pero también yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, como lo dice aquí la palabra, su vida ha dado por las ovejas. Qué hermoso esto, porque ahí vemos que Jesús sí es capaz y fue capaz de entregarlo absolutamente todo por nosotros, por el redil por el cual
Él quería que nosotros estuviésemos y caminásemos. La pregunta entonces es, ¿has cruzado la puerta? ¿Lo tienes a Él como ese buen pastor? ¿Te sientes como una oveja de Dios realmente? Si yo me siento como una oveja de Dios, yo sé que Dios está guardando mi vida, Él me está cuidando, Él me está alimentando, Él cada día me está guiando. Yo estoy escuchando la voz de mi buen pastor y ese buen pastor es Jesucristo. La escritura dice en el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén y amén. ¿Qué está diciendo la palabra? Que las ovejas del Señor oyen la voz de Él. Y al escuchar la voz de ese buen pastor, las ovejas que hacen siguen a ese buen pastor que es Jesucristo. Es decir, cuando tú estás caminando con el Señor y permaneces fiel en la palabra de Dios, cualquier otro que venga a hablarte o a predicarte cosas que no están dentro de la palabra, tú no vas a seguir esa enseñanza. Tú no vas a seguir eso que no proviene de Cristo Jesús. Tú no vas a seguir eso que no proviene realmente del Señor. La palabra dice que las ovejas tienen su oído tan sensible al buen pastor que Él las llama por nombre y las saca. O sea, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Cuando tú ya eres parte de ese redil, Él te conoce por nombre propio, te llama por nombre propio. No quiero decir con esto que no te conozcas sin que antes lo hubieras reconocido como Salvador de tu vida. Pero es la evidencia clara de que cuando empiezas a ser parte del redil de Dios, sencillamente ya tienes a ese buen pastor, Él te reconoce, Él sabe quién eres, Él sabe tus debilidades, Él sabe lo que tú deseas, lo que tú anhelas y lo más importante, lo que tú y yo necesitamos. Habla de sacarlas, mira el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sacarlas es que el Señor nos ha sacado de lo que antes éramos. Nos ha sacado del mundo, nos ha sacado sencillamente de la maldición, de la esclavitud del pecado, porque Él aparta a los suyos. Él aparta a los que sí son verdaderamente suyos. Dice, cuando nos saca, Él irá delante nuestro. Hay que dejar que el Señor vaya delante de tu vida para que tú y yo estemos confiados en el Señor, para que sepamos que vamos por un camino seguro, para que tengamos la certeza efectivamente de que el Señor nos llevará hacia un camino próspero y bendecido. Y cuando digo un camino próspero, es un camino que realmente me llevará hacia la vida eterna. Es diferente al mundo. El mundo anda en un desenfreno, el mundo anda como ovejas sin pastor, como el Señor lo declaró alguna vez cuando miró al pueblo y dijo, eran como ovejas que no tenían pastor, y el Señor se movió a misericordia. Cuando hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ella va desenfrenada en el mundo, está lejos de Dios, no sabe qué camino tomar, todos los caminos le sirven, pero finalmente ninguno de ellos le llevará a la vida eterna. Pero el que ha llegado a los pies de Cristo, el que ha llegado a los pies del Señor, escucha la voz de su buen pastor, le sigue, y Él me ha sacado del mundo y me lleva por un camino totalmente diferente. ¿Cuál es el resultado? Que yo empiezo a conocer la voz de Dios, que yo empiezo a identificar la voz de mi pastor, y cuando digo de mi pastor es de Jesucristo. Empiezo a reconocer su palabra. Mi oído se vuelve sensible a la escritura, a la palabra de Dios, al consejo del Señor. Es la reacción lógica de que el Señor va delante de nuestro. Cuando Moisés, el Señor le hace el llamado, Moisés le dice al Señor, no quiero salir de este lugar si tu presencia no va con nosotros. ¿Y qué le respondió el Señor? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuál era la presencia de Dios? Era la columna de nube que iba delante del pueblo, que les iba guiando, que les iba dirigiendo. En el día era esa columna de nube, en la noche era fuego resplandeciente en el cielo, que les guiaba, que les dirigía. Cuando Cristo está en nuestras vidas, Él se convierte en esa luz
que tú y yo podemos seguir claramente, se convierte en esa luz que podemos seguir día tras día, bajo la cual podemos caminar, bajo la cual podemos seguir en todo momento de nuestras vidas. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú estás siguiendo a ese buen pastor? ¿Eres parte del redil de Dios? ¿Te consideras realmente como una oveja del Señor? ¿O solo eres un admirador de Dios? ¿Solo eres un espectador que está de lejos mirando lo que sucede en torno a Dios? ¿Te has involucrado dentro del rebaño de Dios? ¿Sientes que realmente eres la oveja del Señor? ¿Sientes que estás viviendo tu vida de una manera religiosa? Porque ser oveja del Señor es algo muy distinto. Ser oveja del Señor es sujetarme a su voluntad, es sujetarme sencillamente a la obediencia en el Señor, a lo que Él quiera, a lo que Él desea. Es permitir al Señor que quiebre mi vida cuantas veces sea necesario. Es eso, mi amada. Yo sigo la voz del Maestro y del buen pastor porque ya conozco su voz. Ya sé qué es lo de Él. Pero la palabra también me dice que al extraño, y ese extraño es el mismo diablo, es Satanás, en figura de muchos hombres, obviamente. Dice más: al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Huyen de la voz del extraño, huyen de lo que no es de Dios, aborrecen lo que no es de Dios, porque ellos solo quieren estar en el redil, en el rebaño del Señor. Ellos solo escuchan la voz de su Maestro y de su Señor, que es nuestro Salvador Jesucristo. La oveja del Señor huye del extraño, solo está confiada y segura en las manos de su buen pastor, que es Cristo Jesús. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Obviamente era algo simbólico lo que el Señor les estaba tratando de demostrar, pero conociendo Jesús lo que había en el corazón de ellos, en el verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y él era lo que te enseñaba. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Hay que entrar por esa puerta. Esa puerta te llevará de un lugar a otro. Es decir, entrarás y saldrás a otro lugar. Pero tienes que salir al lugar indicado, tienes que salir al lugar donde ya Él va a empezar a dirigir tu vida, donde tú te vas a someter fielmente a la voluntad de Dios. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué pasa con aquel que cruza esa puerta? Entrará y será salvo. Y después de que cruce esa puerta, hallará pastos. ¿Cuáles son esos pastos? La palabra de Dios. Por eso hay tanta oveja que está raquítica, por eso hay tanta oveja que está seca espiritualmente. Y está seca porque no está permitiendo realmente que la palabra de Dios penetre en el corazón de cada uno de ellos. Necesitamos pastos frescos, necesitamos volver a la palabra, necesitamos ver la sencillez de la palabra. Y cuando digo la sencillez de la palabra, es ver el amor de Dios reflejado a través de Cristo y de su palabra. Es dejar que el Señor complete la obra en tu vida. Porque es que el ladrón, como dice el verso 10, y vuelva a lo mismo, el ladrón es Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Y quiero decirte algo, mi amado, amada que me escuchas: no hay vida en abundancia si Cristo no está en el corazón. Y cuando Él dice vida en abundancia, es una vida llena, llena de Cristo. No lo malentiendas, no es una vida llena de lujos, no es una vida llena de riquezas en esta tierra, es una vida llena de Cristo. Cuando Cristo ha logrado entrar a tu vida, cuando tú has cruzado esa puerta y permites al Espíritu Santo que Él te empiece a dar esos pastos frescos, tu vida empieza a ser llena de Dios. Ahí habrá una vida en abundancia. Pero el interés del ladrón, del diablo, solo es hurtar, matar y destruir. Solo es robar la bendición que el Señor quiere traer. Tú no puedes permitir, como oveja del Señor,
que el ladrón haga eso en tu vida. Tú tienes que recibir los pastos frescos, la palabra realmente de Dios, que tú puedas decir: yo tengo una vida en abundancia porque el Señor vive y mora en mi corazón. Y acá hay algo hermoso que ya lo habíamos leído, pero el Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué real es esto? Cristo dio su vida por todos nosotros en la cruz. Cristo lo entregó absolutamente todo. Era el amor de Dios. Ese es el buen pastor, Cristo Jesús. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Por el gozo puesto delante de Él, nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz, sufrió el oprobio, el menosprecio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió todos nuestros dolores. Era el amor de Cristo en la cruz. El buen pastor lo dio absolutamente todo por las ovejas. Qué enseñanza tan grande. Al diablo no le interesa tu vida. Él quiere que tu alma se pierda en el infierno. Él quiere que estés destituido por siempre de la gloria de Dios. Esta humanidad debe valorar el sacrificio de Jesús. No es algo que esté lleno de fábula, no es algo que sea una leyenda, fue algo real. La historia misma confirma que Jesucristo pisó esta tierra. La historia misma confirma que Él fue llevado a la cruz. Y aún la historia misma puede confirmar que la tumba de Cristo está vacía, porque Jesús resucitó al tercer día para gloria de Dios Padre. Amén. Tú crees en un Dios vivo. Tu buen pastor está vivo. Y Él te habla día tras día, y lo único que tú tienes que hacer, iglesia, es escuchar la voz de Él, del buen pastor, de nuestro amado Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, ¿y qué? Y las dispersa. Acá el Señor hace una comparación de el buen pastor y de aquel que es asalariado, aquel que no les interesan las ovejas. Ese que es asalariado las deja, sencillamente no se preocupa por ellas. El lobo vendrá, ¿y quién es el lobo? El mismo diablo. Obviamente vendrá y dispersará el rebaño. Satanás entrará y dañará. Por eso es tan importante seguir al buen pastor. Por eso es tan importante que tú sepas que ya eres parte del redil de Dios. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. La pregunta es, ¿no será que hay muchos pastores hoy en día que solo son asalariados? Que solo les importa la iglesia por el dinero que pueden recibir, pero las ovejas no les importan absolutamente para nada. Si yo como pastor veo el ejemplo de mi buen pastor, yo debo ser capaz de dar mi vida por las ovejas. Yo debo ser capaz de llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. No puedo permitir que el enemigo venga y arrebate sencillamente lo que el Señor quiere hacer dentro de su rebaño. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cristo te conoce. Dios sabe quién eres tú. El Señor sabe perfectamente quién eres tú en tu corazón, en tu vida. Él sabe realmente lo que tú eres en Cristo Jesús. Pero de la misma manera tú debes conocer quién es ese buen pastor. ¿Tú lo conoces realmente? ¿Tú sabes quién es Jesucristo? ¿Tú sabes quién es el Señor? Vuelvo y te repito, no es algo religioso. Es algo de comunión, es algo de intimidad, es algo en lo que tú necesitas fielmente que el Señor permanezca allí sobre tu vida. Dice la palabra, el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando en el contexto literal el Señor está hablando, pues Él estaba hablando a los suyos, al pueblo judío. Pero Él estaba diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El Señor estaba hablando de los demás pueblos de la tierra.
que en esos demás pueblos de la tierra también habría un redil, habrían ovejas que sencillamente llegaríamos a Él, oiríamos su voz y habría un rebaño y un pastor. Ahora, si tú has recibido a Cristo, eres parte del redil de Dios. Ahora, si tú has recibido al Señor, tienes a ese buen pastor que irá delante de ti, que te guiará, que te guardará, que te cuidará de mano del destructor, de que el lobo venga sencillamente a dañarte, a destruirte. Pero para que eso suceda, tú debes seguirlo a Él, escuchar la voz del buen pastor y entender, iglesia, que el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Cristo lo entregó todo y lo dio todo por ti y por mí en la cruz. Solo podemos decir aleluya, amén y amén. Gracias, Señor. Padre, solo podemos, Señor, rendirnos en adoración a ti. Solo podemos darte gracias en esta mañana. Yo quiero bendecir cada vida que ha escuchado este mensaje y pedirte, mi Rey bendito y amado, que seamos parte de ese redil, que si alguno no ha cruzado esa puerta y ha entrado por esa puerta, hoy tome la decisión y te diga, yo quiero entrar por la puerta de las ovejas, Señor. Yo quiero entrar y ser salvo y hallar pastos frescos y nuevos para mi vida. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Que lo que tú nos enseñas en esta hora, nosotros lo tomemos para nuestras vidas, Señor. Que entendamos que somos parte de este redil y que tú eres ese buen y gran pastor, Dios. Que la bendición tuya sobreabunde, Señor. Porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Una vida llena de ti, una vida llena del poder de tu Espíritu, una vida llena de tu palabra, Señor, una vida llena de comunión contigo, Señor, donde la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos dejes salir de este redil, Dios. Permítenos permanecer en ti fielmente día a día, Señor, tomados de tu mano, que podamos escuchar tu voz y seguirte, Señor, porque somos tus ovejas conocen tu voz, Señor, y realmente tú conoces a tus ovejas, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado, que seas parte realmente del redil de Dios. Si no pudiste escuchar este mensaje completo, toma unos minutos y escúchalo. Sé que va a bendecir tu vida, compártelo con otros para que el Evangelio siga llegando a muchas más vidas. Tenemos un buen pastor, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo. Escucha la voz de Él, síguele todos los días de tu vida, porque Él te llevará a un lugar seguro y confiado por el cual estarás para siempre con Él. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.